Te sugerimos suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho para que no te pierdas las últimas novedades del género urbano presionando el botón rojo debajo de este video. Todos han visto cómo se ha revolteado las redes sociales con el gran descontento que hay en el género urbano con lo que fueron las nominaciones a los Latin Grammy, con una campaña llamada Sin reggaetón no hay Latin Grammy, la cual empezó con Pina siguiendo Daddy Yankee a pesar de tener una nominación, y también J Balvin. Todo esto a causa de que se excluyó la esencia del reggaetón y a las féminas que dominan en estos momentos el género urbano, que no fueron nominadas, como Karol G, Natti Natasha, Becky G, entre otras. La gran mayoría de los grandes del género urbano se unieron y dijeron: sin reggaetón no hay Latin Grammy. Al parecer los miembros del Latin Grammy no iban a dejar pasar esto por alto, ya que es imposible, porque al unirse estos cantantes grandes, el avispero en los pasillos de la academia se sentía y tuvieron que responder. Latin Grammy responde por el descontento del género urbano completo. Esta es la respuesta de los Latin Grammy traducida al español. Dicen: nosotros respetamos y admiramos todos los géneros que componen el mundo de la música latina. En el 2004, la Academia Latina de la Grabación lideró el cargo por reconocer el género urbano en varias categorías, adaptándose a la evolución de la música. La Academia de la Grabación de la Música Latina ha seguido el proceso estricto de votación por los pasados 20 años. Los miembros, a través de estos votos, seleccionan los que ellos creen que ameritan la nominación. La academia nunca se ha visto influenciada por decisiones y siempre ha honrado, respetado sus elecciones, aún si hay personas no de acuerdo con los resultados. Sin embargo, nosotros escuchamos el descontento y la frustración. Invitamos a los líderes del movimiento urbano a estar involucrados con la academia y para discutir lo que haya que mejorar. Ese es el núcleo de la Academia Latina de la Grabación, que pertenece a todos los miembros de todos los géneros, y nuestra puerta siempre están abiertas. Juntos podemos hacer que funcionen, vamos a hacerlo. El afamado productor Pina Records respondió: entonces teníamos razón, desde el 2004 no se actualizan, esa es la razón de nuestro llamado. Y el reggaetón alzó la voz: tienen que aprender más sobre todos los géneros en la música latina. No todos son iguales, no quieran disfrutar de los beneficios del género sin respetar nuestro arte. Sin reggaetón no hay Latin Grammy. Así que estoy seguro que la academia se pondrá los pantalones para no cometer estas irregularidades un próximo año. Y hay que resaltar también el gran descontento por la no nominación del rey de la bachata, Romeo Santos. No se sabe cuál es el problema de Romeo con los miembros de la academia, pero ya es notable de que hay algo en su contra, o es que la música de Romeo no tiene calidad para la academia. Al final te dejamos un video que nos muestra los pasos y requisitos explicados detalladamente para optar por una nominación a los Latin Grammy. Haz clic en el siguiente cuadro y disfrútalo.